Cuando empezamos a hablar de paradigmas, dijimos que uno de los paradigmas esenciales era el imperativo, ¿no? Y que desde el imperativo se desprendía la rama declarativa. La idea del imperativo es poder resolver problemas a partir de la ejecución de programas, ¿sí? Eh, que le van a decir a un hardware, a una computadora, qué acciones precisas va a realizar, ¿sí? Es por eso que este paradigma se dice que es más de la rama imperativa y no declarativa. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la relación la clase pasada, ¿no? Por eso que la ejecución de estos programas se limita más a procesar cada instrucción en el orden que se han escrito y se basa en que el programador establezca cómo realizar el proceso más que en el qué, ¿sí? O sea, es decir, el programador tiene que pensar en el qué y en el cómo, las dos cosas. Y eso implica un mayor conocimiento, sobre todo de la parte hardware. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que teníamos distintos niveles para programar, ¿sí? Aquellos que estaban muy cercanos al hardware, los de bajo nivel, los de medio nivel y los de alto nivel. En general, los paradigmas de la rama imperativa o declarativa están hoy muy ligados a esas secciones, esos niveles de más bajo nivel, ¿sí? Por eso normalmente se dice que un programa está formado por algoritmos más estructura de datos. Algoritmo sería ese conjunto de instrucciones paso a paso, ¿sí? Que uno establece, y la estructura de datos, ese conjunto de datos que alimenta esos algoritmos para poder llegar a las soluciones, ¿sí? Con respecto al imperativo, cuando apareció, se le llamaba imperativo y después pasó a llamarse no estructurado cuando apareció el estructurado, ¿no? Eh, Cuando uno habla de un imperativo no estructurado es aquel que no tiene ninguna estructura base que nos dé una pauta para construir estos algoritmos, es decir, que están construidos solamente con sentencias, una a continuación de otras. Esto como el dibujito que tenemos acá a la derecha, ¿no? Sentencia uno, 2, 3, todo un conjunto de sentencias u órdenes que se le va dando al hardware, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando teníamos que hacer, por ejemplo, alguna repetición o algún condicional, ¿sí? Entonces, cuando se tenía que hacer eso, lo que se hacía en esos momentos. ¿Por qué digo se hacía? Porque hoy ya prácticamente no se utilizan algoritmos de este tipo. Si bien se pueden hacer, todavía siguen los lenguajes soportando la famosa instrucción goto, que era la instrucción de salto incondicional, es decir, me voy para cualquier lado. Si bien hoy por hoy muchos de los lenguajes la tienen todavía, pero ya no se acostumbra a usar este tipo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque ustedes imagínense un programa de 1 millón de líneas donde no hay una secuencia, no hay una estructura, no hay un orden, seguir los saltos incondicionales es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil de comprender. Ya de por sí una programación estructurada muy grande, ya es difícil de seguir si uno no la modulariza bien. ¿Mm? Entonces, una de las formas que se tenía antes, cuando teníamos estos saltos incondicionales, era la forma de comprender los códigos era ir simulando la ejecución, ¿no? Eh, Lenguajes como Fortran están basados en el uso de GoTo, ¿sí? Es uno de los lenguajes más cercanos, ¿no? A lenguaje de bajo nivel, ¿no? Todo esto lo tienen claro, ¿no? ¿Sí? Esto de los saltos incondicionales, yo supónganse que vengo acá a la sentencia 5, ejecuto la 6, la 7, la 8, llego a la 9 y digo, mira, quiero volver a repetir la 6, o la 7, la 8, la 9, vuelvo a repetir, ¿sí? Cuando llego a la 8 digo, no, bueno, ahora me voy a la N, ¿sí? O de la 6 salto a la 10, ¿sí? Entonces de esa forma voy saltando y voy ejecutando en forma incondicional las secuencias. No es que yo las voy ejecutando, el hardware va respondiendo a esos saltos que el programador le va indicando, ¿sí? Ahora bien,
Con el tiempo, cuando esto se volvió inmanejable, ¿no? Se definieron todos los teoremas, digamos, los fundamentos de la programación estructurada, ¿sí? ¿Qué es lo que introduce? Lo que introduce este tipo de programación es, bueno, el teorema del programa estructurado, ¿no? Que establece que toda función computable, ¿sí? Por un hardware, ¿sí? Puede ser implementada por un lenguaje de programación combinando estas tres estructuras lógicas, lo que es secuencia, que es la ejecución de una instrucción tras otra, que es lo que ustedes conocen como el esqueleto general de un algoritmo, la selección o condición, ¿sí? Que es la ejecución de dos instrucciones según el valor de alguna variable booleana, ¿sí? Es lo que ustedes conocieron en primer año como el if, ¿sí? ¿Se acuerdan? La condición. Y la iteración, o la repetición, que es aquella ejecución de una instrucción o conjunto de instrucciones que se van repitiendo mientras alguna condición booleana sea verdadera, ¿sí? Con introducir estas tres estructuras hace de que ya esa programación imperativa tengan un mejor orden, ¿sí? Y sumado al tema de la modularización que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, siempre la programación está tendiendo a la acción, ¿sí? Que es la unidad fundamental. Todo se basa en el proceso, si bien tenemos los datos de entradas que alimentan el proceso y me dan resultados, pero el programador donde tiene el mayor tiempo de trabajo es en el proceso en sí, ¿sí? Y todo esto está dado por una instrucción, una continuación de otra, ¿sí? Eh, Se dice que está basado en la metodología de desarrollo de refinamientos sucesivos. ¿Por qué? Porque se va planteando la operación como un todo y se va dividiendo en segmentos más sencillos de menor complejidad. Y ahí entra el concepto de modularidad, ¿sí? O modularización, que ustedes lo vieron en primer año también a través del concepto de funciones y de una función principal que a su vez se iba dividiendo en funciones o porciones de códigos más pequeñas, ¿sí? Entonces ese refinamiento implica que uno parte de una caja negra muy grande, por ejemplo, digo, bueno, tengo que hacer gestión de alumnos, pero ahora bien, sí, ya sé, ya tengo mi objetivo, sé qué necesito, qué voy a obtener de resultados para la gestión de alumnos. Ahora, qué es lo que tengo que hacer. Entonces voy dividiendo esa gestión en partes más pequeñas, por ejemplo, dar ingreso a los alumnos, modificar los datos de los alumnos, sacar el listado de alumnos, dar de baja de alumnos o ponerlos inactivos, ¿sí? Entonces, a medida que voy entrando en detalle, voy haciendo ese refinamiento sucesivo, ¿sí? Por eso, una de las características propias de la programación es la modularización que hablábamos y ahora la vamos a repasar, ¿no? Con respecto a la programación estructurada, es muy común encontrar como características el uso de variables locales y globales, las estructuras de control, que eso no es negociable, es obligatorio, y la modularización, que es una de las cuestiones que hoy por hoy también son no negociables en el sentido de orden, ¿no? Pueden ustedes programar con GoTo si quieren, si el lenguaje se los deja, pero si no logran modularizar sus programas o sus códigos, es muy difícil luego hacer un seguimiento, un mantenimiento, ¿sí? Una ampliación o una escalabilidad del sistema. Con respecto a las variables locales y globales, ustedes lo vieron Profe, en una primer pregunta. año. Sí, sí, decime. Sí, ustedes interrumpan. Modularización hace referencia a, en Python cuando creamos programas en distintas pestañas, por así decirlo, y las importábamos. ¿A eso se hace referencia? Sí y no. En realidad tenés distintos niveles de modularización. La modularización más básica es cuando vos, por ejemplo, un programa, vos viste cuando empezaron ustedes en primer año en Python a crear un programa principal y después empezaron a usar funciones, donde ustedes decían, bueno, mira, mi programa principal o mi main o mi test hacía unas líneas generales y cuando quería hacer algo particular invocaba una función ahí mismo dentro del código Python. Bueno,
Eso ya es un primer nivel de modularización, ¿sí? En donde vos La tenés... utilización de los def, Claro, exactamente. El def función claro. ya es una modularización, ¿sí? Entonces, de esa forma, vos con un solo código Python dividías tu problema en pequeñas partes, ¿sí? Por ejemplo, cuando decían, bueno, tenemos que manejar un vector. Bueno, hagamos una función para cargarlo, otro para mostrarlo, otro para recorrer y contar, otro para generar un archivo, ¿se acuerdan? O sea, cada Sí, función sí. hace algo específico, ¿sí? Esa es la primera modularización más básica, que es tomar el problema general y dividirlo en partes más pequeñas. Después tenés el segundo nivel en donde vos vas ampliando y vas diciendo, ah, mira, hay ciertas funciones que yo las voy a repetir, digamos, las necesito invocar varias veces, ¿sí? En distintos programas. Entonces, en lugar de repetirlas y hacer un copy-paste en todos los programas API, ¿qué hago? Los pongo en un programa, en un módulo, ¿sí? También PI, ¿sí? De Python, y ahí pongo todas aquellas funciones que yo creo que las voy a reutilizar en algún momento dentro de mis programas, ¿sí? Entonces, de esa forma, tengo un segundo nivel de modularización un poquito más ordenado a través de módulos, ¿sí? Y con respecto a paquetes, lo mismo, ¿sí? Se van armando paquetes, directorios de archivos de módulos que me permiten a mí poder reutilizar esa información. Es decir, ustedes aprendieron a hacer sus propios módulos, pero también aprendieron a usar módulos de otros, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, decían, bueno, quiero generar un número random, ¿qué hacían? Importaban la librería random, ¿se entiende? Entonces, esa librería random, alguien ya la programó y la dejó lista ahí para que alguien la use. Y adentro de Random hay un montón de funciones que, que tienen, disculpe, justo me sonó el teléfono, hay un montón de funciones que están disponibles ahí para que ustedes usen para generar números aleatorios, por ejemplo. Y así con un montón de librerías. Todo eso forma parte de la modularización. Pero la modularización empieza con esto, con empezar a tomar mi problema general y dividirlo en partes más pequeñas, ya sea en un solo código o en múltiples códigos, ¿no? Usando mis propios códigos u códigos de otros, ¿no? No necesariamente mis códigos se construyen solamente con código propio, sino con códigos de otros. Ustedes fíjense, en primer año el print, el input, ya eran funciones predefinidas de Python. Alguien las desarrolló y las puso en su, digamos, ahí en las librerías para que ustedes la usen. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Denme un Sí, sí, minutito. perfecto. Me muteo un minutito y ya estoy con ustedes. Ahí está. Bueno, hasta que se acostumbren que estoy en clase, ahora me llaman mis hijos, llaman todo el mundo, y eso que es tarde. Bueno, seguimos. Bien, Profe, una consulta. sí, decime. ¿Desde qué, toma de qué unidad hasta qué unidad? Perdón, porque ingresé tarde. Uno y Porque dos, fíjense en que en la presentación y en la modalidad académica está todo establecido. Fíjense en la presentación, por eso les decía, háganse en un calendario con, en la presentación qué temas van y qué fechas, ¿sí? El horario siempre lo convenimos en clases, ahora lo establecimos que va a ser la primera media hora de clase para que ustedes la tengan, ¿sí? Ya después les dejo bien todo el detalle de cómo va a ser la evaluación. ¿Sí? perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Bien, vamos entonces con las variables locales y globales. Ustedes las vieron el año pasado. Una variable siempre está en un entorno, ¿sí? De memoria, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo declaro una variable, tiene su ámbito que se llama. Por lo tanto, cuando yo estoy creando variables, dependiendo en qué ámbito las esté creando, van a ser locales o globales al programa, ¿sí? Si yo estoy declarando variables generales, por ejemplo, a nivel de programa principal, y esas variables van a ser globales
a todas las funciones propias que pueda yo poner en ese programa. Por supuesto que cada lenguaje tiene su forma de establecer cuándo es global o no, pero en general siempre las variables que están generadas a nivel de un bloque principal o fuera de algún bloque específico se considera que es global y tiene un ámbito global. Y las locales son aquellas que están propias en las funciones, ¿sí? O en bloques de código, con lo cual en el momento se declaran, se utilizan y cuando la función termina se rompe, ¿sí? Eso es lo que ustedes vieron en primer año con el concepto de ámbito global o ámbito local, ¿sí? ¿Estamos? Eso lo tienen claro, ¿no? Por supuesto que en Python ustedes para manejar las globales tenían que establecer, ¿se acuerdan que cuál era global? Cuando la querían modificar tenían una forma particular de manejarla, cada lenguaje tiene su propia forma. Siempre se sugiere por este teorema del estructurado, tratar de no usar variables globales y siempre usar el tema de la comunicación entre módulos, ¿no? Necesito una función, necesita datos, y bueno, que entren por parámetros, ¿sí? Como entradas a esa función, se procesan esos datos y luego se devuelve un resultado, ¿sí? El famoso teoría de, si yo me vuelvo un poquito para arriba, de datos, procesos y resultados. Si yo siempre modularizo de esa forma, nunca voy a tener problemas, o esos problemas que se llaman de efecto de lado, que lo vamos a repasar y los vamos a rever en la unidad número 6, ¿sí? Con respecto a las estructuras de control, ustedes vieron todo lo que es las estructuras secuenciales, una acción a continuación de otra. Acá les pusimos un diagrama de instrucciones en bloque, y acá un pequeño diagrama de flujo que ustedes lo vieron en primer año, ¿no? Con respecto a las condicionales, o las selectivas o alternativas, distintas formas de nombrarlas, son las que evalúan una condición. Pueden ser condicionales simples, cuando yo tengo una condición y hago acciones por el verdadero y por el falso no. Condicional doble puede ser cuando yo hago, dado una condición, si es verdadero se ejecutan las acciones por el verdadero, y si es falso, por las acciones del falso. Y el condicional múltiple también, dependiendo de qué condición tenga o qué valor se tenga, puede tener distintas acciones para trabajar, ¿sí? Ustedes en Python vieron las tres formas. La condicional múltiple la vieron en formato de if-else. ¿Se acuerdan el famoso else-if en realidad? If, else, if. El else-if. Bueno, el else-if en realidad lo que está simulando es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que primero se hace es, se pregunta, si es esta condición, se hacen estas acciones. El if se hace esto, el if se hace esto, el if, y así hasta que se terminan, ¿sí? Nunca se ejecutan todas, se ejecuta alguna de ellas, ¿sí? Igual que acá. Nosotros como programadores establecemos cuáles son las acciones posibles, pero es en la ejecución donde se establece cuál es la que se va a ejecutar, ¿sí? Claro, como el menú de opciones que ustedes hacían en primer año es similar a esto, a un condicional múltiple, porque lo hacían, o lo podían hacer también con un simple, ¿no? Porque, digamos, el condicional simple es similar al múltiple. Hay que ir viendo bien la condición, ¿no? Que la condición en los simples no se vuelve a repetir, ¿no? Pero básicamente un menú de opciones lo hacían con un múltiple, con un elif, ¿sí? O el switch, exactamente, aquel que ha visto Java, ha visto o C, C++, existe el switch case, que es el que permite evaluar un valor y hacer múltiples acciones, ¿sí? Exactamente. Bien, en el Python no teníamos switch case, pero teníamos el elif que simula el switch case de C y de Java. Con respecto a las repetitivas, teníamos los ciclos. Si bien en Python ustedes vieron el ciclo while y el for, podían simular el do while también, con la instrucción while también. Y acuérdense que las repetitivas permitían repetir un conjunto de instrucciones
una determinada cantidad de veces o bajo una determinada condición. También le llamaban ciclos, bucles, lazos, etcétera, ¿sí? Estas son las tres formas que normalmente en general se establecen, ¿no? Antes de hacer alguna repetición pregunto si la tengo que hacer y luego voy haciendo la repetición siempre y cuando la condición sea verdadera. En este caso, primero se hace al menos un conjunto de acciones y se pregunta por la condición. Si esa condición sigue siendo verdadera, se vuelve a repetir, si no, uno se va. Y el ciclo for también era como un ciclo while, nada más que al manejar una variable de control, permitía hacer unas repeticiones más orientadas a cantidades finitas, ¿sí? Entonces ustedes con un ciclo for podían recorrer secuencias, números, ¿sí? Vectores. Era más simple hacerlo con un for que con un while, pero un while tenían que usar un contador de ciclo, en cambio acá ya está embebido el control, ¿sí? Eso es lo que vieron en primer año. Y con respecto a los módulos, o la modularización, se dice que el módulo es una unidad de software, ¿no? Que resuelve un conjunto de sus problemas y que va dividiendo el problema complejo original, ¿no? Entonces, yo tengo un problema muy grande y en lugar de tratar de resolverlo todo junto, voy resolviendo partes más pequeñas hasta llegar a resolver el problema original, ¿no? Por supuesto que cada módulo tiene que tener una tarea bien definida y tiene que poder tener una comunicación con los otros, una interfaz o protocolo. ¿Para qué? Para que cada delegación se pueda hacer, ¿sí? Eso es lo que ustedes vieron en primer año con paso de parámetros y retorno. Entonces yo si estoy acá en un módulo principal, quiero invocar a otro módulo y tengo que pasarle información para que ese módulo actúe, ¿no? Pasarle la orden y qué datos tiene que trabajar. Y ese módulo vuelve con alguna respuesta, ¿sí? Generalmente pueden estar organizados jerárquicamente en niveles. Cuando un módulo se invoca, recibe como entrada, bueno, los datos proporcionados por otro módulo y va a responder con alguna acción o un resultado, ¿sí? O el envío de un resultado, ¿sí? Es básicamente la noción de función que ustedes conocieron en primer año, el def función. Con respecto a las características de la modularización, siempre tratar de que las funciones o los módulos sean de tamaño relativamente pequeño para poder facilitar el impacto de los cambios o los rediseños, ¿sí? Que sean independientes, es decir, que cada uno haga lo que le compete. Eso también lo vamos a ver ahora en la unidad de objetos, que está muy relacionado a esto. Esa independencia modular facilita el trabajo porque yo sé que una vez que defino una función que hace una determinada tarea, se usa para eso y no para otra cosa. Por ejemplo, recién nombramos el ejemplo de el módulo random, que tiene funciones para generar números random. Yo sé que si le pido, dame una función al randin, me va a dar un número aleatorio de tipo entero, entre un rango establecido, ¿sí? Entonces yo sé que esa función hace eso, nada más. Si la necesito, la uso. O el range, que era, yo le daba un rango y me daba un aleatorio, o el range, el random estándar, ¿sí? Entonces, el hecho de que una función haga solamente lo que le compete hace que sea mucho más fácil ese trabajo. Es por eso que siempre se dice que es deseable, ¿no? Que los módulos, las funciones tengan la característica de caja negra, ¿no? Es decir, que toda esa abstracción y aislamiento de los detalles propios de ese módulo queden encapsulados y que solamente aquel que hizo la función sepa qué es lo que hace y el que le tenga que usar sepa cuál es el protocolo de invocación y nada más. No se tiene que estar preocupando de, uy, ¿cómo programo esto? Simplemente lo uso. Es como el print de Python. Ustedes querían mostrar mensajes por consola, print y pasaban un mensaje, pero no tenían que por qué preocuparse de cómo estaba escrito el print adentro. Ustedes sabían que el print es una caja negra, saben a qué datos le tienen que pasar y qué resultados van a obtener, ¿sí? A eso se refiere con la independencia modular, ¿no? Y por supuesto que mejora el rendimiento en
todo sentido, ¿no? Tanto en programación en equipos de desarrollo y de módulos que se pueden ir desarrollando paralelamente. Y reutilización de software, ¿sí? Fíjense, imagínense si ustedes entran al print, por ejemplo, de Python o de Java o del que sea, y se fijan cuál es el código que sirve para poder sacar un texto por pantalla, un string por pantalla. Si ustedes cada vez que tienen que sacar un texto por pantalla, tienen que escribir todo ese código, imagínense cuánto demorarían. En cambio, con un print, llaman en los print la cantidad de veces que quieran y ahí están reutilizando el software, ¿sí? Reutilizan la función print que algún desarrollador Python hizo alguna vez. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Esto todo ya lo vieron el año pasado, pero bueno, es como para repetirlo. ¿Sí? Acuérdense me cortan si hay algo que no les queda. Y por último, uno de los conceptos que están muy relacionados con los módulos en la programación estructurada es el concepto de procedimiento y funciones, ¿no? Que también se le llama subrutina, subprograma, ¿no? Que es esa porción de código que realiza una tarea específica y forma parte de un programa más grande. Se llama procedimiento, función, rutina, ¿sí? Siempre ese procedimiento o esa función, o esa subrutina o rutina, cuando se llama dentro de un programa, hace que el código donde se está invocando se detenga y se dirige a ejecutar ese código de esa subrutina, ¿sí? Cuando esa subrutina termina, vuelve al código principal y continúa su ejecución. Eso es lo que normalmente se llama la ejecución monolítica, ¿sí? Y que si bien ustedes van creando funciones distintas o van organizando su código en forma modular, pero a la hora de invocación o de ejecución es monolítica. ¿Por qué? Porque ejecuta una instrucción, una continuación de otra, ¿sí? Eso lo van a ver, no lo vamos a ver acá, pero hay una técnica que es la concurrencia, ¿sí? Dentro del paralelismo, que algunos lo toman como un paradigma, otros no, ¿sí? Lo toman como técnicas de control de flujo, que es la concurrencia. Ustedes la van a estudiar en sistemas operativos, ¿sí? Este año que tienen sistemas operativos van a ver mucho el tema de concurrencia, porque hoy por hoy todos los sistemas operativos son multitarea, ¿no? Multiprocesamiento, con lo cual van a ver que van a tener muchos procesos que corren al mismo tiempo en forma paralela y comparten recursos y datos. Ese es otro tipo de flujo de control que no es monolítico. No hay que esperar a que una función termine para hacer otra tarea. En algunos casos sí, ¿no? Eso va a depender de cómo son dependientes entre sí las funciones, pero eso es un tipo de control de flujo que lo van a ver sistemas operativos y seguramente tercero y cuarto lo van a programar en algún lenguaje, ¿sí? Bien, bueno, esto es lo que dijimos recién de las ventajas de la modularidad. Me pregunta Nicolás si print sería una subrutina. Sí, se le llama, es una función, pero se llama genéricamente una subrutina. Y ahora vamos a ver concretamente que el print es un procedimiento, no es una función que actúa como procedimiento porque no devuelve ningún resultado. Si ustedes hacen un print de un print, es un none, porque no devuelve resultado. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, esto que habíamos dicho, ¿no? Las ventajas de modularizar: reducción de código duplicado, descomposición de problemas complejos en piezas más simples, aumenta la legibilidad del código, porque uno puede ir viendo cuáles son las partes que están programadas y no todas juntas, ¿sí? Y pueden reutilizar el código en múltiples programas. Ahí es cuando ustedes hacen sus funciones en los módulos o paquetes como vieron en Python, ¿sí? Siempre van a tener entrada, proceso y salida, ¿sí? La entrada forma parte de los parámetros, el proceso parte de la subrutina o el cuerpo en sí de esa función o procedimiento, y la salida el valor de retorno. Y ahí viene la diferencia entre uno y otro. Generalmente se le llama procedimiento a todas las subrutinas o a las funciones que no devuelven un resultado. Hacen un conjunto de acciones, pero no devuelven, no tienen un return,
¿sí? O retornan un none de última, ¿sí? En cambio, la función es un subproceso que sí o sí tiene un retorno, ¿sí? Y siempre es un único resultado. Puede que ese resultado vaya encapsulado en un vector, en una lista, en una tupla, pero retorna una sola respuesta hacia quien la llama, ¿sí? Los que retornan varios resultados, no. Siempre se retorna una sola. Lo que pasa es que se encapsulan. Si te acordás algo de primer año en Python o en Java o en cualquier lenguaje, cuando ustedes devuelven una función a hacer un return, por ejemplo, return variable 1, variable 2, variable 3, ahí aparentemente ustedes están devolviendo tres resultados, pero no. ¿Qué hace Python? Python lo que hace empaqueta, ¿se acuerdan cuando vieron tuplas? Empaqueta esas tres variables en un solo tipo de tupla, envía esa tupla y cuando llega al otro lado se desempaqueta o no, dependiendo cómo lo reciba, ¿sí? Entonces, siempre hay un solo return, exactamente. Cuando vos recibís la invocación de la llamada, vos podés recibir guardarlo en una sola variable, que es la tupla, o podés guardarla en tres variables separadas. Entonces, lo que hace Python es empaqueta el retorno y cuando vuelve al lugar de llamada, desempaqueta en las variables que uno les dice. ¿Sí? ¿Se entiende? Esas son las dos grandes diferencias y es importante tenerlo en cuenta porque son preguntas, ¿no? de cuestionario. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Creo que, bueno, acá con esto terminamos con el tema en forma gráfica para que lo vean. Los dos son muy similares, procedimiento y función. Pueden tener parámetros o no, tienen un conjunto de acciones y en un caso siempre retorna vacío, puede ser un none, un null, un nil, dependiendo del lenguaje. En cambio, la función retorna un valor. Puede ser un valor único o un valor encapsulado en una tupla, en un vector, en un string. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos? Bien.